En esta ocasión tenemos como invitado al padre Cristian Quesada Durán, que es nativo del clero diocesano y oriundo de El Llano. El padre Cristian es muy conocido por los católicos de esta diócesis de San Juan de la Maguana, porque ha estado muy ligado sobre todo a los proyectos sociales, a esa carretera de las matas Catanamatía, Yacahueque. Cristian fue Sabaneta, uno de los arquitectos de esa gran obra que ha sido de mucho beneficio para esa localidad. Estuvo laborando unos años en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y de ahí entonces se le encomendó la misión de ir a colaborar junto a un equipo de formadores al Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, que es donde reside actualmente, y colabora ya con la formación de los seminaristas, los futuros sacerdotes. Así que Padre Cristian, gracias por estar con nosotros y formalmente le damos la bienvenida a este encuentro. Así que puede abrir los micrófonos ya para que haga uso de la palabra. Buenas noches al Padre Cristian y de manera especial a todos los que hemos ido venciendo las dificultades de esta noche. Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas. Tu micrófono está todavía cerrado, Padre Cristian. No se escucha. No se escucha. Buenas noches a todos. Ahora sí, Rufino. Y ahora sí, buenas noches a todos los integrantes de Católicos Dinámicos, ¿verdad, no? Yo creo que sí. La alegría de reencontrarnos por esta vía, por acá con ustedes. Y entonces, después de manifestar esa alegría, expresar y pedir perdón por la tardanza de entrar al espacio para compartir con ustedes en esta noche la reflexión en torno al gozo de la esperanza. Así que por esa parte pedir perdón. Entonces, un imprevisto en el sacramento de la reconciliación y dirección espiritual que llegó ahí en el seminario. Entonces, no he aprendido a decir no, porque creo que es un sacramento que uno debe esperar. Así que la espera de ustedes en penitencia por esa alma que encomendamos al Señor. Entonces yo creo que la alegría, reitero, de compartir con ustedes. Ya ahí escuchaba a Rufino hablando un poquito desde acá del seminario Santo Tomás de Aquino, con la misión que encomienda a la iglesia en el proceso de el seguimiento a Jesús y la búsqueda de la santificación del alma junto al pueblo de Dios, y en esta ocasión junto a los futuros sacerdotes de la iglesia dominicana, y en esa misión estamos por acá. En esta noche quiero compartir con ustedes así el gozo de la esperanza, ¿no? Un tema a lo mejor que puede parecer, no sé, desajustado por el contexto en que estamos viviendo, de muchos signos de desaliento, de dificultades, todo. Pero entonces, ante esa realidad, el creyente está llamado a ser testigo de esperanza, está llamado a vivir la experiencia de esperar. Y esta reflexión la voy a encaminar partiendo primero un poco de lo que dice el magisterio de la iglesia, y junto a él mirando así, digamos, algunos enclaves en las Sagradas Escrituras, y luego entonces conjugando un poco con la experiencia pastoral
y de acompañamiento, ¿no? En ese proceso junto al pueblo de santificar mi vida y también ayudar a la santificación del mismo. Entonces, de esos tres pilares, quisiera compartir con ustedes el gozo de la esperanza del creyente. Fíjense, de la experiencia humana, ¿no? Esperar siempre va a estar marcada por el vínculo fuerte de comunión, de vivencia entretejida en torno a quien se espera. ¿Sabe? Si es una experiencia, si es una persona con la cual no tengo mucha empatía, no hay mucha vivencia, pues uno espera sin mucha preparación. Entonces, cuando la vivencia es profunda y está llena de signos de vida, pues entonces, aunque es desesperante la espera, se hace con alegría, con entusiasmo, el miedo, la incertidumbre, se viven, pero por encima de eso prima la alegría de que voy a encontrar con. Y uno comienza a hacer todo lo preparativo para. Entonces, la experiencia de esperanza, va la redundancia, humanamente está marcada por esa dimensión, la dimensión vivencial entretejida en torno a quien se espera. Entonces, este elemento humano va a permear, digamos, toda la experiencia cristiana, ¿no? O esa experiencia cristiana va a permear toda la dimensión existencial de la esperanza en el ser humano. La va a permear. Cuando vamos creciendo, lo que vamos creciendo en el ámbito eclesial, pasando por la catequesis, se nos enseñan las virtudes, ¿no? Las virtudes teologales, que está la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces están lo que son las virtudes cardinales, que es un conjunto de valores que se van convirtiendo en hábito y ya llegar a convertirse en virtudes. Es como es la virtud de la justicia, de la prudencia y así sucesivamente. Referente a esta virtud de la esperanza, sobre la cual el Papa Francisco ha venido reflexionando reiteradas veces y de un modo particular encabezó el mensaje de la Cuaresma reciente con el tema de la esperanza como una respuesta ante el desaliento que vive la humanidad, ante el estar pata para arriba por la realidad del COVID-19. Es que tanto sufrimiento, tantas realidades de muerte ha traído, pero también tantos signos de esperanza se han fortalecido, tanta experiencia de oración, de solidaridad, tanta experiencia de pensar en el otro, de donación de sí, tanta experiencia de vuelta al encuentro con el Padre, pero tanta experiencia de descubrir lo realmente importante, lo realmente esencial en la vida de cada ser humano, en la comunidad, en la familia y, ¿por qué no?, en el seno de la misma iglesia. Y entonces la esperanza cristiana también ha sido puesta a prueba con la realidad del COVID. Y si ustedes lo piensan, junto a eso, el hecho de cerrar los templos, de vernos limitados de muchas prácticas religiosas, piadosas, de rezar el rosario en la familia, de reencontrarnos en la Eucaristía, ir todos juntos, el abrazo de paz, la algarabía, el cantar, el poder cantar la canción animada, dinámica, es decir, todas experiencias entretejidas en el ámbito de la fe.
se han visto un poco, digamos, cohibidas, si se quiere decir así. Y entonces esto puede matar en el creyente la esperanza o la manifestación de la esperanza. Prefería yo llamarle en ese sentido. Pero sin embargo, ante eso se ha mantenido la espera realidad que le corresponde vivir. Y por eso la invitación y la manera como el creyente y el Papa Francisco invita a dar respuesta a la problemática del COVID-19. Porque si bien es cierto, como creyente, a lo mejor mi misión no es convertirme en un científico para irme a un laboratorio a explorar, analizar, investigar de cómo buscar una posible cura, una posible vacuna, remediar esta realidad. Ahora, como cristiano, sí tengo la misión de, ante la palabra de Dios, con la oración, ante el impedimento de comulgar diariamente, como es la práctica en tanto creyente, poder ofrecer este dolor espiritual y moral, poder ofrecerlo por la salvación, la santificación de tantas personas que partieron a la casa del Padre en la lejanía de los suyos, tantos médicos, tantas personas entregadas. Entonces, aunque sea de un medio de una realidad dolorosa, pero hay un signo de vivir la esperanza. Entonces, por eso, en el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 18, 17, que comienza a desarrollar lo que es la virtud teologal de la esperanza. De entrada, ¿qué vas a precisar? Vas a precisar que la virtud de la esperanza es la virtud por medio de la cual los creyentes aspiran al reino de los cielos, pero también por medio de la cual aspiran a la vida eterna. Y entonces, esa aspiración al reino de los cielos, esa aspiración a la vida eterna, es el motivo profundo de la felicidad del creyente. Es el motivo profundo de la felicidad del creyente. Ahora bien, si usted lo mira ante la realidad de sufrimiento que vive la humanidad, que vive el mundo, ante la realidad de la prisión, de la coacción de la libertad de tanto creyente, ante la realidad de las noches oscuras que vive la iglesia, y uno se pregunta, ¿esa aspiración se pierde, permanece, se puede vivir? ¿Se puede vivir? Creo que vale la alegría y de hecho permanece y estás ahí. Entonces, sigue diciendo el catecismo en el número 18, dice, la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. De todo hombre. Y aquí está apuntando que la virtud, la esperanza es algo propio del corazón. Es algo propio del corazón. La esperanza se cultiva, se desarrolla y se vive en el corazón. No es algo de la cabeza. No es algo de la cabeza. Y por eso la experiencia del día a día tienen que ser interiorizadas. Y en tanto que son interiorizadas, se convierten en posibilidades de vida para enfrentar las realidades venideras. Y esto está al fondo de toda la experiencia cristiana y al fondo de toda la experiencia humana. Del ámbito espiritual, ¿qué vas a decir? Refiriéndose al personaje de la Virgen María, ante todo lo que iba viviendo, ¿qué decís el texto de Lucas? Que lo iba guardando todo en el corazón. Que lo iba guardando todo en el corazón. Si ustedes se lo preguntan en el ámbito humano,
la experiencia en la vivencia de una relación de pareja, en el ámbito educativo, de un proceso de acompañamiento, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el ámbito laboral, esos sueños, esos anhelos, esa posibilidad de emprender, ¿dónde se va guardando? ¿Dónde está apoyado esto? Está apoyado en lo más profundo del corazón. Y esto cada día es lo que se convierte en el motivo para enfrentar la vida y tolerar el grado de cansancio y de sufrimiento ético, moral y físico que se experimenta en la búsqueda de un ideal o del logro de un propósito meta. En el ámbito de la vida espiritual, diríamos en la búsqueda de la santificación, de la unidad, del proceso de intimación en la profundidad de la relación con Dios. Entonces, el lugar donde se forja la alegría y el gozo de la esperanza es en el corazón de cada persona. De cada persona. Y dependiendo lo que haya en el corazón, eso va a dictaminar el reflejo que se manifiesta en el exterior. Que se manifiesta en el exterior, en esa dimensión. Entonces, sigue diciendo el magisterio en el número 18 y 19, ¿qué dice? La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, como tiene su origen en su modelo de permanencia en el desapego. Y allí va a acudir a un personaje clave en la fe católica. E incluso más adelante en el magisterio, es decir, cuando se habla de nuestro padre en la fe, se acude a la figura de Abraham. ¿Por qué? Abraham va a creer contra toda esperanza. Y la esperanza de Abraham es una esperanza que se entreteje, crece, madura en medio del desafío de la vida de fe, de la llamada, pero también del desinstalarse de la zona de confort del punto de vista humano antropológico. Un hombre que está quieto, tranquilo por allá en una comunidad, de repente recibe una invitación, una llamada del Señor, mira, deja tu casa, lo tuyo, la tierra, todo lo que tú tienes, y le hace una promesa. Multiplicaré tu descendencia más que las arenas del mar y las estrellas del cielo. Y Abraham le cree esa promesa y emprende la búsqueda de la realización de esa promesa en el ámbito de la fe, en el ámbito humano, diríamos, de la realización de ese sueño. Y comienza entonces a ir tras de. ¿Y qué le mantiene vivo en esa búsqueda de? En el vivir lo que está allá, que en cierta dimensión, en tanto que mental y del ámbito, digamos, del corazón lo tengo claro, pero cuando comienzo a enfrentar la realidad del día a día, me doy de cuenta que no es tal como lo pienso. O sea, que no es tal como lo pienso. Y se me ocurre cuando estamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que tú le preguntas al niño, ¿qué yo quiero hacer? Quiero ser como ese Tati Junior, que está tirando tanto cuadrangular, o como la época, recuerdo cuando andaban en las escuelas, las fotos, los recuerdos escolares, y uno buscaba y te presentaba el personaje de Sammy Sosa, Mamaguay, Shakira, entonces uno quería como hacerse una foto. Ese sueño está en las cabezas, está en el corazón, pero cuando tú comienzas a ir tras de, te vas a dar de cuenta que vas a tener que enfrentar un conjunto de realidades que te van magullando, que te van golpeando, y tú tienes que mantenerte de pie ante esa promesa, ante esa realidad. Entonces, por eso es lo que va recogiendo el nivel de perfeccionamiento, de madurez y crecimiento en la esperanza cristiana, a partir de las experiencias que se viven. La esperanza cristiana no es una esperanza en vano, es una esperanza basada en una promesa, la promesa divina. Entonces, basada en la promesa divina. Tú ves, tú le dices, pero mírame, cuando leíamos un texto como el de ayer,
los discípulos que están allí, el Señor que está en la popa y que está echando una pavita, digamos en el lenguaje nuestro, y de repente sube la marea. Y los discípulos, óyeme, y no te conmueve, va a dejar que la barca se hunda. Va a dejar que la barca se hunda. ¿Qué pasa, viejo? Yo he hecho la experiencia de confiar en ti, me va a dejar morir solo. En el lenguaje nuestro, y los discípulos allí. Pero ¿qué pasa? Siempre hay momentos que en ese caminar de la vida no lo veo. No lo veo, creo que no está. Él está. Muchas veces el que está dormido soy yo. Muchas veces la que está dormida es mi fe, porque he perdido el sueño en la esperanza, en la promesa de que el Señor está ahí, vas haciendo camino conmigo. Y que también en el texto de los apóstoles y del Evangelio, próximo a la llegada del Espíritu Santo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Espérate, el mundo no se ha acabado, por lo tanto la barca no se va a hundir. Y cuando yo vea que el mundo se acaba, entonces aún Él sigue estando, porque estará conmigo todos los días. Entonces, y de ahí es que, vamos a decir, la vida cristiana, la esperanza y la certeza en lo que yo no veo, pero que sí creo. O sea, en lo que yo no veo porque metodológicamente, desde el punto de vista de las ciencias positivas, no lo puedo ir demostrando. Entonces, no lo puedo ir construyendo. Como demostrar en una construcción las medidas de los ángulos y aplicar en la construcción de una escalera. En la construcción de la esperanza, el creyente no puede ir haciendo esto. Simplemente me toca ir viviendo la experiencia del día a día y en medio de ella ir construyendo la certeza de que el Señor va conmigo. ¿Y cómo lo voy sabiendo? En el conjunto de signos que se me van manifestando, tuve el amor de Dios que siempre está presente, es que cuando creo que ya no puedo, entonces Él se manifiesta y entonces la vida sigue adelante. Entonces va pasando por ese proceso, pero también en la dimensión de la experiencia del grano de trigo. Hay momentos que tengo que morir para que pueda resurgir. Y ahí apunta muchas veces a ese quema mental de que yo quiero que Dios obre cuando yo quiero, como quiere, y en el momento y la manera en como yo quiero. Y entonces ahí hay veces que tengo que morir a ese querer mío para que entonces la esperanza, la obra de Dios pueda resurgir y manifestarse. Entonces, la esperanza cristiana va en esa dimensión que va creciendo, pero en medio de la realidad, que el hombre no se da de cuenta ni el creyente, pero sí va creciendo. Entonces me toca perseverar. De momento, tristeza, miedo, porque creo que mi vida va a zozobrar, pero después que paso me doy cuenta. Y entonces viene la alegría, a lo mejor no la carcajada en los labios, pero internamente viene la satisfacción. Mira, valió la alegría, esperar, orar a tal hora, valió la alegría acoger, amar al hermano, valió la alegría acompañar a los hijos, valió la alegría acompañar a los muchachos, formar parte del grupo de. Usted dice, mira, vale la alegría ser católico porque ahora nos podemos unir en esta experiencia de fe de católico dinámico. Pero vale la alegría pertenecer a una iglesia que me llama a formar comunidad. ¿A fin de qué? De poder vivir esa alegría de la esperanza de Dios que sale a mi encuentro en cualquier realidad que vivo. Entonces ahí la esperanza crece y se fortalece en un proceso lento, pero con la mirada puesta en el Señor, y es lo que apuntala el Catecismo de la Iglesia en ese numeral 18-19. Entonces, ¿qué vas a decir también? En el número 18-20 va a decir, la esperanza se manifiesta en las bienaventuranzas. ¿Por qué en la bienaventuranza? Dice, elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida. Trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús, pero a través de las pruebas que van fijando en el corazón la experiencia de Dios. La esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor
el Maestro. Entonces, la esperanza, dice el texto, nos reviste de la coraza de la fe y de la caridad. O sea, en esa dimensión. Fíjense en la bienaventuranza. No sé, y creo que la reflexión que acaba de terminar va en ese sentido. Cuando uno piensa en las bienaventuranzas, pareciera ser como cuando uno mira humanamente, pero dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Pues, dichosos los que sufren, digamos, porque ellos encontrarán alegría. Miren, cuando le persigan, cuando le calumnien, siéntanse dichosos, porque lo que pasan por experiencia es el reino de Dios. Es como que desde la lógica humana, esto como que no se entiende mucho. Da la impresión como que Dios fuera masoquista, ¿no? O sea, de la lógica humana no es eso. ¿Tú ves? Y no es que Dios me esté invitando al sufrimiento, no. ¿Por qué soy dichoso? ¿Por qué soy dichoso? ¿Por qué llama bienaventurado? Y tal vez en la experiencia nuestra sociológica, lo que nosotros llamamos dichoso tal vez no nos sirva mucho para entender la bienaventuranza del Evangelio. Porque ¿quién es un dichoso? Es aquel como que recibe cierto bienestar con el mínimo esfuerzo. A lo mejor están distribuyendo algo y yo no me metí en la fila por ahí de repente, me dieron lo que estaban dando sin yo me... Ah, pero tú estás dichoso. Tú ves, tú estás pegado, decimos en el lenguaje de nosotros. Tú estás pegado. Pero de repente, en la experiencia que vive tanto el pueblo, no soy dado la quiniela y de repente fui a las bancas y compré un cartoncito y subrayé seleccioné un número y viene Pran, me saqué una millonada. Ah, pero fulano está dichoso. O sea, no, o sea, como dichoso es como tú alcanzar un bienestar sin mucho esfuerzo. Aquí, en la propuesta del Evangelio, lo bienaventurado, lo dichoso, no está en ese sentido, sino está en esa dimensión de, diría yo, de la experiencia de Jacob. Es saber que Dios bendice, hace crecer mi fe, mi esperanza en medio de la lucha. En medio de la lucha. Y ahí es donde está la bienaventuranza. Pues, tú dices, mira, ser pobre de espíritu no se refiere a la pobreza material. No, la pobreza material no es querida por Dios, porque es un mal la pobreza material. Y por eso el creyente tiene que mitigarla y buscar la manera de. Ahora, ¿qué es ser pobre del espíritu? Porque a lo mejor uno sabe y conoce en la realidad de gente que a lo mejor adolecen de lo necesario para vivir, pero vaya, qué orgullo, qué corazón cultivado en el guardar rencor, o sea, qué corazón fortalecido en la envidia, en la codicia, por decir algo, ¿no? Bienaventurado de espíritu es aquel como que puede ir aceptando la manera en cómo Dios va obrando. Puede ir viviendo la vida en el día a día, va viviendo el curso propio de la madurez humana y espiritual. Esa es la bienaventuranza. Y cuando tengo que llorar, las lágrimas, y fíjense en la Sagrada Escritura, no sé desde el punto de vista psicológico, pero de la Sagrada Escritura, las lágrimas son la expresión del corazón. Son la expresión del corazón. Los ojos son la lámpara del cuerpo, ¿no? Y de la parte bíblica, cuando tú ves a alguien que llora, puede ser porque el corazón esté compungido, esté contrito y humillado, en el espíritu del Salmo 50, del Miserere, o también puede ser porque te sienta indigno y merecedor de tanta bondad y manifestación del amor de Dios para contigo. Es una dimensión, en la experiencia de las santas mujeres,
por el tema de la aflicción, la agudeza tan fuerte que no me queda otra forma de expresar mi pesar a Dios a través de las lágrimas. Pero ¿qué pasa? En medio de esa realidad, qué alegría cuando se puede mantener la mirada puesta en el Señor. En el sí, por eso ahí bienaventurado. Entonces, el gozo, la esperanza está en la alegría de vivir y saberme que soy bienaventurado. O sea, que soy bienaventurado. Y cuando tú te sitúas ante esta realidad, pero a lo mejor sí, me he quedado sin trabajo, pero al menos tengo la vida, ¿no? Tanta gente que han perdido a sus seres afectados del virus, quisieran tenerlo aunque sin trabajo, ¿no? Pero porque al menos tienen que ejercitar el cuerpo para experimentar cansancio. Eres bienaventurado en ese sentido. Entonces ahí tiene que pujar, desarrollarse una esperanza en la alegría de vivir la bienaventuranza. No en eso de que me vaya bien sin sacrificios, no. La bienaventuranza no son dichas, que son bendiciones de Dios, pero vaya en qué manera. Bienaventurados los que lloran. Hay veces que uno llora de alegría, pero hay veces que uno llora de impotencia. Pero qué alegría que puede llorar de impotencia. Qué alegría que puede llorar de impotencia. Entonces, en la parte bíblica, unida al catecismo, es como son las líneas que sigue la esperanza, el creyente, y que tienen que ir despertando la alegría en nosotros. Si uno lo mira, siguiendo la Sagrada Escritura, uno puede ver modelo de esperanza. Ahí ya le citaba a Abraham. Ahí le citaba a Abraham. Pero también tú puedes ver la experiencia de Sara. Una esperanza que va en la dimensión de una confianza. O sea, y cuando tú dices quién era Sara, tú vas a ver ya toda la experiencia que está en las Sagradas Escrituras. Entonces, orar, pedir, y de repente le conceden un muchachito, Isaac, el hijo de la promesa. Pero vaya, fíjense qué cosa. Y tal vez uno de los signos fuertes de la esperanza para esta época. Y de verdad, cuando de entrada vi el título, el mensaje del Papa en la Cuaresma, y como una respuesta a la realidad de la pandemia, digo, pero ven, que aquel Papa es inhumano, es descabellado. Y cuando entré en la profundidad, la reflexión, que vi la profundidad en el magisterio, en la Sagrada Escritura, digo, pero espérate, es el camino del creyente. Tú como creyente, si eres médico, sí, puedes hacer algo. Pero si no eres médico, tu camino, ¿cuál es tu camino? ¿Cruzarte de brazos? No. Tu camino es la oración. Tu camino es el signo de fe, de perseverancia. Que el hermano que sufre en ti encuentre a alguien que acompañe, que ore por él. Que le escuche, que tú como creyente, tu hombro tiene que ser un paño de lágrima para tanto creyente, tanta persona que va herida. Y cuando coloca el Papa la esperanza, remite directamente al texto de la oveja perdida, del buen pastor. Y hay algunos autores del ámbito de la teología, el cardenal Bantuan, que va a entretejer toda una reflexión en torno a la esperanza a partir de una experiencia de prisión en la cárcel. Entonces va a recurrir y vas a llamar que si se pudiera atribuir un defecto a Jesús, ese sería uno. Porque decía, mira, Jesús no sabía matemática, ni sabía de economía. Porque en el lenguaje nuestro hoy, ¿a quién se le ocurre que esté en una inversión, que tenga invertido 900 millones y lo tenga ganado y se detenga a pelear y por un milloncito de pesos que anda por ahí? Estuve, pero en esa experiencia, ¿qué pasa? La oveja perdida, el buen pastor, Jesús sale, deja a las otras y va a la encuentra. Y no agarra el látigo y comienza a dar latigazo para entrar al rebaño. No.
sin mediar palabra, dice el autor sagrado en el texto de Lucas, la agarra, se la atraviesa en el hombro de ambos lados, por el cansancio pareciera ser que ya no lo podía soportar en un solo hombro, entre los dos hombros, y regresa al redil. Y regresa al redil con la oveja en el hombro. Ser signo, vivir la alegría de la esperanza es muchas veces en esta época tú tienes que cargarte al otro en el hombro. Yo diría un poquito más, cargártelo en el corazón. Cargártelo en el corazón. Y tú lo piensas en la dimensión humana de las madres. ¿Cuántas madres llevan los hijos cargados en el corazón? En la oración. Entonces tú ves, esa es la experiencia del buen pastor, es un signo de vivir la esperanza, el gozo. Y tú te le piensas ahora mismo, mira, es una realidad que aqueja a todo el mundo, en realidad la educación. ¿Cuántos maestros van con los muchachos cargados en el corazón? Entonces, tú ves la imagen del buen pastor, entonces coloca el Papa, es un signo de vivir la esperanza, sin cuestionar, sin preguntar el por qué, sin dar lastigazo. Entonces, fíjate qué alegría. Entonces tú puedes vivir la esperanza. Con el cansancio, la lleva y la coloca en el redil sin mediar palabra. El gozo de la esperanza se manifiesta en la acción. Se manifiesta en la acción, no en el discurso. Y por eso el Papa nos invita a ser testigos de esperanza. Otro texto bíblicamente que nos habla del gozo de la esperanza es el texto de Lucas, titulado El Hijo Pródigo. En cualquiera sagrada escritura lo pueden buscar. Y ahora en las redes también durante la reflexión lo pueden buscar ahí, el Hijo Pródigo. ¿Qué pasa con el Hijo Pródigo? Y cuando tú piensas tantas realidades que hoy se dan, y tú le escuchas en la noticia, a lo mejor el hijo pródigo en aquella época no contrató a un sicario para eliminar al papá, para él quedarse con la herencia y le tuviera parte de su herencia repartírsela. ¿Tú ves? Al menos tuvo la gallardía y decirle, mira papá, yo quiero que tú me des lo que me toca para gozármelo en vida, usando el lenguaje de ahora. Pero dice el texto del Evangelio que le pidió al papá la parte de su herencia y se cheleó, espantó la mula, diríamos nosotros. Y el texto en el Evangelio de Marcos y Lucas pone un elemento, dice que por allá se lo pasó dándose buena vida y gastándolo con las mujeres, por allá. Y se acabó todo. Vino una hambruna, comenzó a quedarse allá, se quedó sin trabajo y comenzó a pasar necesidad. Y entonces comenzó en él la añoranza. Caramba, ¿cuántos hay de sobra en la casa de mi padre? Y yo aquí pasando necesidad, el trabajito que encontró fue atender puerco, atender unos cerdos. Y dice que le entraban ganas de llenarse el estómago con la comida que le picaba a los cerdos. Qué imagen dura, fuerte, dolorosa cuando un creyente, cuando un hombre pierde la esperanza, pierde la fuerza de luchar. Y cuando tú lo miras, pero si todavía mantengo al menos la añoranza de recordar lo que Dios ha hecho por mí, de la experiencia que he vivido, cómo he pasado de otras realidades, y si quiere enfocarlo del contexto de la historia de la humanidad ante una postura, ante el COVID, guerra mundial, peste negra, hambruna, todo, y ante eso, aunque recuerda, entonces dice, mírame, no todo acaba aquí, hay algo más. Hay algo más. Y aunque impotente como aquel hijo por allá, entonces la añoranza de que hay un algo mejor. Y por eso el creyente como testigo de esperanza, el ser humano como persona inacabada en su estatuto antropológico, siempre quiere más, nunca termina de hacerse, entonces no puede echarse brazo cruzado. Y ante la síntesis profunda de la gente que no ha leído y que no ha estudiado, hace una síntesis hermosa y te lo dicen, mira, lo último que se pierde es la esperanza.
Lo último que se pierde es la esperanza. Entonces el hijo pródigo se va. Pero añora, vive la necesidad, vive la realidad cruel. Pero no se cruza de brazos. ¿Sabían eso? No se cruzan de brazos. Se pone en camino, retorna y se esquematiza la cabeza. Ajá, ya sé. Cuando llegue, preparó un discurso, diríamos nosotros hoy. ¿Ve? Preparó una oratoria, ya sé, cuando vaya llegando y vea al viejo, le voy a decir esto. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Parece que el papá era un hombre de fe. Tenía temor de Dios, entonces le entró con ese argumento fuerte, diríamos nosotros. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de esos jornaleros. ¿Ve? Trátame como esos jornaleros. ¿Y qué pasa? Dice el texto bíblico que él se esquematizó el discurso, pero el papá no lo dejó que lo echara, que lo pronunciara. Dice que desde que lo alcanzó a ver allá, el papá salió al encuentro. Y hay una clave para vivir el gozo de la esperanza. Salir siempre al encuentro. Y tal vez no es ahora. Ahora no puedo abrir los brazos para abrazar, para pasar la mano en la cabeza, porque a lo mejor me puedo contagiar. Pero ¿de qué manera puedo salir al encuentro? El corazón no tiene límite. La mente humana no tiene límite. El ser libre no tiene límite. O sea, y hay tanta manera de salir al encuentro. Hay tanta manera de salir al encuentro. Dice que salió al encuentro. Y allá lo acogió, lo abrazó, lo desarmó. No le dio permiso a elaborar discurso, lo desarmó. Inmediatamente algunos mandatos. Llamó a los criados. Mandó a hacer una fiesta. Es decir, se alegró. Se alegró. Porque fíjense bien, ¿por qué se alegró? Lo dice, este hijo mío estaba perdido y ha vuelto a la casa y lo hemos encontrado. La fiesta en la Sagrada Escritura es signo de la vida. Volvió a la vida. Tuvo vida. Entonces, vivir el gozo de la esperanza es ser un apegado, un bienaventurado de la vida. Pero no de mi vida, sino la vida como don, como regalo. La mía es un regalo, la tuya es un regalo. La de cada persona que está aquí en Católico Dinámico es un regalo, su vida es un regalo. Y encaminen ustedes por ahí todo. Es verdad, a lo mejor tú no puedes ir a un hospital, no puedes hacer esto para que tenga una persona de COVID, pero tú puedes cuidar la vida. Puedo implementar un protocolo, puedo abstenerme de salir, de brincar, de hacer cosas indebidas. Y tal vez esta pandemia ha llevado tanta vida, porque hay tantas personas que han perdido la capacidad de amar la vida. Y en el fondo, tal vez no está el violar unas normas establecidas. Cuando una persona viola una norma que va a favor de la vida es porque no ama la vida. Si amara la vida, la cogiera, la interiorizara y la viviera. Entonces, vivir el gozo de la esperanza es amar la vida, acoger la vida como don, como regalo. Si amáramos la vida, no hubiésemos perdido tanta vida, ni estuviéramos perdiendo tanta vida. No perdiéramos tanta vida. Yo no creo que la conciencia de una persona que ame la vida puede estar tranquilo que tal vez por su irresponsabilidad sepa que alguien fue contagiado. Que aunque no se murió, pero a lo mejor esa familia que gastó unos recursos que le hacen falta para vivir, para alimentación, para pagar los gastos, las necesidades básicas, para cubrirla. O sea, si amara las vidas, no desperdiciara, no malgastara los pocos, muchos que consigo,
no tirara la comida al zafacón, no comiera como los pajaritos, sin dar gracias al Señor. Porque yo soy un aventurado, porque a lo mejor en la mesa hoy tengo el pan, pero hay tanta gente que le hace falta y que no lo vas a conseguir. En el fondo, el problema hoy es que hay tanta gente que no ama la vida. Y como no ama la vida, no se alegra por la vida. Entonces, el gozo de la esperanza está en alegrarme por la vida de la naturaleza, por la vida del vecino, del hermano, por la vida de la familia, por la vida de la creación, de la casa común, como habla el Papa. El padre del evangelio, el hijo pródigo, se alegró por la vida. Este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Cuando una gente pierde la esperanza, está perdiendo la vida. Y nosotros como creyentes, y si no eres creyente como persona, ser humano inacabado, debe preocuparte cuando una gente está perdiendo la esperanza. ¿Y cómo tú te das cuenta cuando alguien está perdiendo la esperanza? Cuando tú ves que alguien dice, ya yo no creo en los amigos. Y esa es la punta del iceberg. Hoy no se puede creer en nadie. Es la punta del iceberg. Ya perdió la confianza. Perdió el valor del otro. El otro no me importa, me importan las cosas. Entonces, hay tantos signos que tú puedes dar cuenta cuando la esperanza se está perdiendo y cuando la vida se pierde. Entonces, la alegría, el gozo de la esperanza está en amar la vida, pero en el sentido amplio, de hacer signo de vida. Y si hay algo que podemos hacer en este contexto, es ser signo de vida. Ser signo de vida. Como creyente, no es andar siendo un profeta de calamidades, infundiendo miedo, desánimo, no. Es andar infundiendo esperanza. Es posible. Es ser profético. Entonces, el hijo pródigo volvió, mandó a hacer una fiesta, se alegraron. Se alegraron. Entonces, el hijo pródigo, las Sagradas Escrituras, es un signo del gozo de la esperanza. Miren, motivo para estar triste, frustrado, desanimado, siempre lo vas a ver. Y cuando desde el punto de vista de la literatura de superación personal hablamos de optimismo, ¿de qué estamos refiriendo? De que te revista de los motivos. Y cuando tú te preguntas, ¿qué es una motivación? Una motivación es algo interior que te impulsa a. En la vida de fe que la esperanza es la fuerza interior que te impulsa a creer en aquello que tú no ves, pero que sabes que por la confianza en Dios vas a hacer posible. Vas a hacer posible el reencuentro con la familia. Vas a hacer posible que los niños vuelvan a la clase y puedan reencontrarse, abrazar y brincar a hacer bulla en los planteles escolares. Vas a hacer posible que los nietos en las vacaciones vayan a pasar tiempo con los abuelos. O sea, vas a hacer posible ir a los templos a celebrar, dando el apretón fuerte, el abrazo de la paz. Vas a hacer posible poder mantener nuestra práctica de manifestaciones de fe con el Vía Crucis, las penitencias, salir a la calle, el paso por mi familia. Vas a ser posible. Ahora me toca una etapa silenciosa de vivir la esperanza, pero con alegría, con gozo. Y no convertirme en un profeta de calamidad. Y toda la Sagrada Escritura va a estar llena de esos signos de esperanza. La llamada de Pedro, dice que en el texto de Marcos, creo que 8, la llamada, cuando Jesús llama a su discípulo que encuentra a Pedro, fíjense dónde lo encontró él, en qué contexto lo encontró. Tal vez, no sé si hay gente de otra zona, del lado de la playa, pero a lo mejor lo que vivimos así, que hemos vivido en las zonas rurales, que lo que más cercano hemos tenido un arroyito, un río,
la vez, a lo mejor uno no entiende tanto la experiencia de ser pescador. Porque lo más que muchas veces tú tiendes es a trasnocharte en la colonia, mojando el arroz, las habichuelas, o pasar el día trabajando, ese tipo de cosas. Pero Jesús encontró a Pedro y a sus amigos después de una larga noche de pesca en el mar sin atrapar ni una pilapita. Sin atrapar ni una pilapita. Tradúzcalo, actualícelo a cualquier experiencia humana de fracaso hoy. Y es posible mantener la esperanza en Dios en medio de la experiencia, del fracaso, del dolor, de la partida de un ser querido, del desempleo, de la frustración, porque los hijos no han salido como lo eduqué, han traicionado la crianza. Es posible mantener la frente en alto cuando alguien no ha fallado. Es posible mantener, creer la fe, que es posible una relación de pareja, un matrimonio, cuando hay tantas relaciones de pareja rupturadas por infidelidad, por engaño, por cuestiones de interés, póngale usted el apellido que usted quiera a esa experiencia de Pedro. Pero ¿saben qué? Hay algo que cambió la experiencia. Jesús llegó y se quedó mirándolo. Encarámate y tira las redes. Yo me imagino la cara de Pedro y con el temperamento que tenía Pedro. El texto bíblico no lo pone, pero sé que le dijo sus tres cosas a Jesús. Le dijo sus tres cosas a Jesús. Se lo dijo sus tres cosas. Pero obedeció. Y se lo requincó. En tu nombre echaré las redes. Es decir, mírame, si yo vuelvo y fracaso, la culpa no es mía, es tuya, porque tú fuiste que me mandaste, tú sabías. Tú fuiste que me mandaste, tú sabías. No fui yo. Se curó en salud, diríamos nosotros hoy. Y dice, más que por fe, lo hizo por obediencia. Y ahí viene otro elemento en la esperanza. Hay veces que humanamente no tengo la mínima razón para mantener la espera en el Señor o en alguien. Humanamente no la tengo, pero hay veces que tengo que hacer uso de esa experiencia. Porque usted me lo aconseja, compadre, comadre o vecino, usted está bien, yo lo voy a hacer. Y no tengo ningún convencimiento, ¿eh? Estoy seguro humanamente que eso no va a ser posible. Pedro estaba seguro con sus estrategias, con su experiencia de pescador en alta mar. Estaba convencido que solo a alguien que no tiene experiencia de pescar se le ocurra mandar a echar las redes a la orilla ahí, a menos de 3 o 4 metros de profundidad. La voy a echar para que te des cuenta que estaba equivocado Jesús. Piénsenlo ustedes, ¿cuántas veces no le hemos hecho así? No sé ustedes, pero ¿cuántas veces nos ha tocado actuar así? ¿Y qué se le decimos eso? Bueno, lo hago, pero estoy convencido de que va a ser un fracaso, Señor. Voy a orar, pero yo sé que con esta oración no voy a lograr nada. No voy a lograr nada. Y sí, y lo voy a visitar porque sí. Y voy a orar por el enfermo, pero sé que eso no va a sanar nada. Pero dice que Pedro, y volvió a decir en tu nombre. La esperanza se mantiene en el nombre de Jesús. El gozo de la esperanza se vive en el nombre de Jesús. En el nombre mío, de los esquemas humanos, hay momentos que fraguan. No sé ustedes, pero hay días que uno se levanta y humanamente no tiene motivo para nada. Y hay veces que llega el domingo y no tengo motivo para ir a la misa, ni para orar,
ni para leer la palabra de Dios, no veo las cosas claras. Todo es nube, todo es tristeza, todo es desánimo, todo es frustración. Todos son experiencias dolorosas. Pero en tu nombre lo voy a hacer, Señor. Y el gozo de la esperanza se vive cuando realmente lo que hacemos, lo hacemos no por lástima, no por pena, lo hacemos por Jesús. ¿Tú ves? Lo hacemos por Jesús. Y eso cambia la diferencia en el accionar del creyente. Los fundamentos humanos se quedan al primer guantazo de la marea alta. El hacer lo que hago, lo hago por Jesús, eso permanece. Tiró las redes y ya ustedes saben cuál fue el desenlace. Atrapó tantos peces que la barca casi se hundía. Pero fíjense, no se quedaron con esa alegría solo, la compartieron. Llamaron a los vecinos de la otra barca, vengan, echen una manito. El gozo, la esperanza está en compartir la experiencia de alegría, de fe, vivir en torno a Jesús. Y de verdad, los cristianos católicos hoy tenemos que vencer el aterrador egoísmo en que estamos instalados. Y compartir las grandes experiencias de Dios que hay en tantos corazones, pero que están guardadas. Y tú los miras, si las madres de fe compartieran la alegría, el gozo de la maternidad y acompañar a unos hijos hasta hacerlo crecer, verlo madurar, lo compartieran con tantas madres jóvenes, otras madres fueran. Otras madres fueran. Si nosotros los curas compartiéramos la alegría de la adhesión total a Cristo, con lo que van creciendo en el camino, con los jóvenes, con los adolescentes, otro derrotero fuera. Pero muchas veces nos quedamos con esa experiencia de Dios atrapada en el corazón. Y lo que más tendemos a hacer es una crítica, el cuchicheo, que tanto destruye el gozo de la esperanza cristiana. Si compartiéramos el camino recorrido de nuestra madurez en la fe, fruto de los procesos de formación de la experiencia de vida, lo compartiéramos sin ánimo de vanagloria, entonces tanta gente madurará en la fe y no se quedará en el camino de los procesos de acercamiento al Señor. Pero nos hace falta vivir el gozo del estar con el Señor. Pedro compartió la alegría. La esperanza se comparte. El gozo de la esperanza está en compartir, está en obedecer al Señor. Está en ir viviendo los procesos con la mirada puesta en Él. Es puesta en Él. Ese es un trozo por citar algo. Otro texto es el Evangelio de Juan, el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob. Y fíjense allí, Jesús judío que se encuentra con la samaritana. En ese contexto histórico del momento, para un samaritano o para un judío un samaritano, implicaba lo mismo que ver una cacada de perro sobre una piedra, en el buen lenguaje dominicano, y perdonen la expresión, se escandalizó con ella. Ese era el contexto histórico. Y por eso la samaritana lo babosea. Y
Tú eres que va a dar agua de beber a mí aquí, tú siendo judío. ¿Y con qué la vas a sacar? Y este pozo aquí, donde vivieron en el pasado, donde vivió Jacob, toda esa gente vivieron aquí. ¿Y ahora quién eres tú? Tradújanlo ustedes a cualquier realidad, a cualquier contexto en esa dimensión que anteponemos para abrirnos a la confianza y la esperanza en Dios. Pónganlo ustedes. Y muchas veces es el tranque para escuchar la voz de Dios. Porque si Él no habla por los métodos tradicionales, por las formas tradicionales, eso no es verdad que Él está hablando. Y se establece ese diálogo entre Jesús y la samaritana. Y en la medida en que iba dialogando, se iba suscitando en el corazón de ella la fe. Si tú supieras quién es que te está ofreciendo de beber. Si tú supieras quién es que te está invitando a hacer la experiencia de confiar en Él. Si tú supieras quién es que te está invitando en este contexto a que te une este grupo de católico dinámico para que puedas seguir viviendo tu fe, puedas seguir compartiendo signos de esperanza y alegría, puedas sentir la presencia humana de que hay tantas personas que están en el mismo derrotero al igual que tú, pero a través de eso mantienen una posibilidad de unirse y que puedan hacer algo. Si tú supieras quién es que estás ahí, si tú supieras quién es que te dice hoy, no pierda la esperanza. El COVID no tiene la última palabra. El pueblo, la sociedad, cada familia, cada hombre es de Dios. Y entonces en ese diálogo entre Jesús y la samaritana se fortalece la esperanza de ella. Le llegó la fe. Y es una clave para fortalecer la esperanza, el diálogo con Jesús, pero desapegado de toda tradición. Y hay veces que uno tiene tradiciones de esquema, de religiosidad popular, esquema de tradiciones familiares, y nosotros como sureños, al fin, tradiciones de no abrirnos al perdón, la que ustedes quieran poner. Y ahí urge una pregunta. ¿Qué me impide dialogar con el maestro? Y a lo mejor Jesús no se aparezca como se le apareció en el pozo de Jacob a la samaritana. A lo mejor hoy se aparece en otro escenario, en otro contexto, en otra forma, y está dialogando contigo. Puede dialogar en un enfermo. Puede dialogar en un muchacho levente de la calle contigo. Puede dialogar. Puede dialogar en un desorientado. Puede dialogar en un desesperado. Puede dialogar en una manifestación de caricia positiva en la sonrisa de un niño. En una frase de reconocimiento. Puede dialogar contigo en el consejo de un amigo, en la voz de alarma de la conciencia. Puede dialogar en un signo de la creación, en una flor, en algo de la cotidianidad. Puede dialogar. Ahora, muchas veces por uno estar deprisa en su camino y es tener algunos esquemas, algunas cositas que si uno por ahí no entra, entonces no me doy de cuenta quién es que está ante mí y que me dice, si tú supieras, tú ves, si tú supieras, la esperanza es el agua de la vida eterna. Y todas las Sagradas Escrituras, solo le menciono algunos textos, está lleno de testigos de esperanza. Se está lleno de testigos de esperanza. Y tal vez para ir recogiendo, creo que me he pasado, creo que ya hasta las 9:30, Paula y Rufino, y usted me ha dejado tranquilo. Para ir recogiendo la experiencia pastoral, la experiencia de las comunidades. Yo creo que si tú un día tú estás perdiendo la esperanza, sal a caminar el barrio, la esquina,
Desinstálate de tu zona de confort. Y vas a ver cómo tanta gente que tiene menos que tú, que ha tenido menos oportunidades que tú, que no tiene la seguridad de que tú tienes, y te vas a dar de cuenta la gran esperanza que tienen, los sueños que le mantienen en pie, que se levantan. Levántate temprano y vas a ver la esperanza que tiene el que va recogiendo la botella, donde terminan la juerga, la beventina de cada noche de mucha gente, donde termina el teteo. Te vas a dar de cuenta. Se va a dar de cuenta la esperanza que tiene. Entonces esa es la dimensión pastoral. Es descubrir en los escenarios de hoy cómo el Señor suscita la esperanza. De cómo el Señor suscita la esperanza. Y por eso ahorita me daba cosa cuando Rufino hacía recorrido. O sea, pastoralmente yo he tenido la mejor oportunidad. Y yo soy un cura bendecido. ¿Por qué? He trabajado en zona de gente de mucha esperanza. Así que me comencé el ministerio con los materos. ¿Y qué descubrí en ese pueblo? Gente trabajadora, fajadora, de esperanza. Cuando tú ves que una gente se levanta temprano, se va a la cerca, se va al mercado, se va a la esquina a conchar, se va allí, se va aquí, el muchacho que se viste, los maestros que desfilan, usted da cuenta que son gente de esperanza, que creen en un futuro, que creen en un pueblo mejor, que creen en una sociedad mejor, que creen en un ser humano mejor. Tú ves, cuando puedas acompañar a una pareja de ser testigo en el matrimonio, su unión por el amor humano, mira, aquí un signo de esperanza. Ante la realidad que muchos dicen, mira, no se puede, hay mucha gente que dice que se puede. Recuerdo una experiencia pastoral por allá, por el Pando, en la zona de las Matas, que fui a celebrar una Eucaristía por allá con Papazón, que no recuerdo el nombre. Entonces, por ahí una experiencia, una gente cumplían 50 años y yo de fresco y curioso le pregunto, venga acá, ¿y cómo ustedes han permanecido? Y en la ramada de Cudeco, cobijadas allí. Y es interesante la alegría con que esa señora y ese don, creo que Constantino le llamaban, al señor si está vivo, que compartió. O sea, cómo desde el trabajo, de la crianza, de la oración, de la devoción a la Virgen, habían podido sacar adelante una familia, estudiar los muchachos y hoy vivir la alegría. Entonces, si tú estás perdiendo la esperanza, descubre que todos esos signos están ahí. Están ahí. Ante tantos padres que muchas veces descuidan su responsabilidad, no te fijes en ellos. Cuando uno quiere hacer algo, uno tiene 1000 justificaciones. Cuando uno quiere hacer algo, uno lo piensa mucho y comienza a hacerlo. Tú quieres vivir tu esperanza, tú vas a descubrir tantos signos. Tantos signos. En la experiencia de las comunidades hay veces que tú ibas, y muchas veces iba yo con un poco como de desánimo a la casita de Yagua, por allá, la zona del Naranjo y eso, y vete a ver. Voy como con cosas, pues imagínate, una tremenda sonrisa en la familia que no tenía una cama, en la familia que el fogón estaba apagado, o que estaba pelando los guineos, o para sancochar una uyama, y allí la alegría que brota de saber que iba a haber un mañana mejor. ¿Tú ves? Y tú miras el acompañamiento a los centros de madre, las mujeres trabajando, luchando. ¿Por qué? Porque tienen esperanza. Tienen esperanza. La experiencia pastoral que he tenido es eso. He trabajado con gente que vive el gozo de la esperanza. Llegaba la granizada, se llevaba las habichuelas, se llevaba los guandules,
¿Y qué te dicen? Bueno, esto es, pero no, hay que seguir trabajando, padre. Hay que seguir trabajando. Lo último que se pierde, y con esto voy cerrando, es el gozo de la esperanza. Pero un gozo que se vive en la acción de la oración, de la acogida, del compartir, de la impotencia, de la frustración, pero con la mirada puesta en Cristo, que me dice, si supieras, y que te inviten esta noche a hacer la experiencia de confiar. Yo por aquí me callo, me he extendido bastante, así que desearle a todos los que han estado conectados, pero que también después compartirán esta reflexión, invitarle a mantener la esperanza, a vivir el gozo de la esperanza. Vale la alegría estar viendo lo que estamos viendo. Vale la alegría encaminar acciones ante la realidad que estamos viviendo. Yo creo que siempre se puede hacer algo. Y es el modelo en las Sagradas Escrituras de Jesús. Ante un tullido hizo algo. Ante el ciego hizo algo. Ante la mamá que lloraba, su hija hizo algo. Ante la familia de Lázaro hizo algo. Ante la suegra de Pedro ardiendo en fiebre, hizo algo. O sea, siempre se puede hacer algo. El que vive el gozo de la esperanza siempre hace algo para que la esperanza se mantenga. Que el Señor, en su infinita bondad, nos conceda la gracia de vivir el gozo de la esperanza. Amén. Aleluya. Excelente reflexión. Creo que vivir esa esperanza con alegría es un gran reto que tenemos los cristianos de este tiempo, sobre todo en medio de la situación por la cual estamos viviendo. No desesperar, sino esperar con alegría, sabiendo y esperanzado que el Señor siempre está con nosotros. Vamos ahora a dar la oportunidad para que si algunos de ustedes quiere hacer algún comentario o alguna pregunta al Padre Cristian, puede hacerlo. Ustedes ven que abajo, en el margen superior derecho, ahí hay un muñequito, ¿verdad? Reacciona, que podemos levantar la mano y podemos darle el turno. Muy bien. Adelante. Fernando. Adelante, Fernando. Galaxy, Fernando. No importaba nada, Carlito. Es lo que quería, ¿no? Que no fuera con mi papá. Repetimos, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta al Padre Cristian, puede abrir su micrófono. Recordar también, Rufino, Padre Cristian, Sí. un saludo. Recordar que el que vaya a hablar, por favor, todos los aparatos electrónicos que estén encendidos, abájenlo. No vamos a escuchar la noticia, la novela por aquí, es el tema, por favor, para podernos concentrar totalmente y seguir disfrutando, ¿verdad?, del gozo de la esperanza. Gracias, Elizabeth. Muy bien. Buenas noches, Rufino. Buenas noches, Daisy. Adelante. Buenas noches, Padre Cristian. Agradecerle a Dios que me permitió hoy entrar y escuchar tan emotivo tema del Padre Cristian. Y decirle al Padre Cristian que vivir la esperanza con alegría me recuerda un taller que di hace unos días de retorno a la alegría en la escuela. Estamos trabajando ese tema casi similar y agradezco esa intervención de hoy. Agradezco esta exposición muy buena porque me acaba de nutrir para seguir poniendo en práctica en el centro educativo
con la educación a distancia, el retorno a la alegría. Muchísimas gracias, Padre Cristian. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, Daisy. Excelente tu aportación. Vamos a ver si alguien más quiere hacer alguna aportación o tiene alguna pregunta para el Padre Cristian. O experiencia también. Muy bien. Vamos a cambiar la vista de galería por si no podíamos observar. Elizabeth Abreu, adelante, Elizabeth. Bien, buenas noches nueva vez. Decir padre o alguna experiencia. Creo que personalmente uno de los puntos que más me encanta de ir a misión, las veces, las oportunidades que he tenido de ir a misión o a campamento, por lo general son comunidades muy lejanas, como decía el padre, pero que tienen una alegría, a pesar de que no tienen nada, tienen una alegría, te reciben con una alegría, con un entusiasmo, te abren la puerta. Y a pesar de que quizás lo único que tengan es, como decía Padre Cristian, ¿verdad? Un pedacito de auyama, te lo ofrecen con tanto amor, con tanta alegría, ese cafecito, porque es lo que ellos tienen. Eso me acuerda a mí el tema de la viuda, ¿verdad? Aunque muchos te pueden sentar y darte un banquete, sin embargo, eso, que esa comunidad, que esa persona que te acogió con tanto amor, con tanta alegría, ese pedacito de auyama o ese pedacito de guineo o ese café que te ofreció, es como todo lo que tenía y te lo da con tanto amor y lo comparte contigo con tanto amor, con tanta alegría que es sorprendente, pero a la vez también es contagioso, es como recibir, yo diría, como el mensajito, mira, el Señor te está hablando ahí porque como una persona que tiene tanta carencia, independientemente de su carencia, tiene tanto amor y tiene tanta alegría para compartir. Y se nota y se ve cómo te ofrece las cosas y cómo te recibe con los brazos abiertos. Creo que esa es una de las experiencias que más me ha tocado y por eso me encanta ese tema de ir a la misión, porque ahí también como que a veces por los afanes de la vida y quizás por tu zona de confort donde estás, tienes como ciertas ñoñerías y tú dices, cónchale, y yo en mi casa que lo tengo todo, entonces a veces soy ñoña y esta gente que no tiene nada, son, son tan felices, son como que te ayuda a aterrizar también, te ayuda a poner los pies sobre la tierra, pero también a enfrentarte a esa realidad y a disfrutar de ella. Al final la esperanza o la alegría no depende de los bienes materiales que quizás tengas, sino de esa alegría que viene de Cristo, que viene de Dios, que el tú tenerlo debe reflejarte y debe verse. Es cuanto. Excelente aportación, Elizabeth. Muchas gracias. ¿Alguien más? Vamos a ver si hay alguna manito por ahí levantada. Muy bien, yo creo que si no hay inquietudes o aportaciones, vamos entonces a darle la oportunidad al Padre Cristian ya para que, ¿verdad?, haga sus puntuaciones finales y entonces agradecerle en nombre de esta comunidad virtual de los católicos dinámicos, porque sabemos que la tarea de un formador, ¿verdad?, que en el caso de Cristian, que está ahí acompañando a los seminaristas en su proceso de discernimiento, es una labor muy agotadora, ¿verdad?, porque conlleva disponer de mucho tiempo y estar pendiente y a la escucha de muchas interrogantes que surgen en ese proceso,
que haya sacado un tiempo para compartir con nosotros su experiencia y este tema que nos ayuda mucho a nosotros reflexionar sobre la alegría de la esperanza, o sea, no del gozo de la esperanza. Así que, Padre Cristian, gracias por su tiempo. Gracias Sí, también de manera especial a todos los que hoy pudieron conectarse y permanecer porque tuvimos algunas dificultades. O sea, que supimos aprovechar el tiempo y supimos esperar, ¿verdad? Con gozo, con alegría. Sí, yo quiero que, así antes de la bendición, yo creo que primero agradecer la oportunidad de estar en contacto con todos los integrantes de Católico Dinámico, ¿no? Y la alegría de que haya surgido esta iniciativa en este tiempo para mantener la vida comunitaria en esa dimensión de la fe. Y yo creo que también como seguirle reanimando a vivir, yo creo que la esperanza, el gozo, ¿no? Y tal vez así ya cerrar con la bendición, pero también así como una experiencia, ¿no? Pues yo creo que a todos nos ha tocado como aprender, desaprender para aprender, utilizando un término de la educación hoy, ¿no? Porque imagínate, cuando comenzó la pandemia fuerte, es así. Yo ya lo había leído en el derecho canónico, en todas las partes del magisterio. Mira, el cura tiene que celebrar diario, aunque sea solo. Y entonces, como parte del ensayo, celebré la misa seca, ¿no? La primera vez, pero tuve la gracia de Dios que una vez me comencé en el ministerio, siempre tenía la presencia de las comunidades para celebrar el brinque y saltan con la comunidad, así que nunca había celebrado la Eucaristía solo. Entonces, cuando ya viene entonces en las pandemias fuertes, estoy en la parte de además la formación, colaboro en la área de la administración del seminario y entonces todo el mundo se fue y me tocó quedar. Entonces vete a ver en la primera experiencia en la habitación, porque tú sabes qué va a pasar. Entonces imagínate, allí pues celebrar la misa por primera vez solo y tú te preguntas y estás celebrando y están todas las cuestionantes. Entonces ya cuando uno entra en ese espíritu del evangelio, de la comunión, de la participación, y tú dices, no solamente yo, hay tantos fieles que ahora mismo también están en el banquete de las palabras, pero también ese elemento de la esperanza de que estoy celebrando solo, pero estoy celebrando con el pueblo. ¿Por qué? Esa misma dimensión tú lo llevas, digamos, como decía ahorita, tú lo llevas no solo en las mentes, con las experiencias, sino también tú lo llevas en el corazón. Y entonces, mira, a lo mejor ahora tal vez no puedo ir a celebrar con la comunidad, pero sí ahora puedo celebrar la Eucaristía por ellos, ¿no? Y realmente tú valorizas lo que significa la asamblea en la presencia de la Eucaristía, ¿no? Entonces uno tiene como da opción de quedarte o celebrar la Eucaristía solo, sabiendo que ahí en tu mente, en el corazón, está ese pueblo también que anhela la comunión. Y entonces es un signo también, desde la soledad tú puedes vivir la esperanza. Y para mí fue una experiencia así que del tiempo de las pandemias, digamos, me rompió, pero también me abrió entonces a esa dimensión de vivir más la comunión en esa dimensión de la esperanza, ¿no? Y entonces por eso es invitarle. Y ya llegó entonces, me tocó la solidaridad con el COVID, casi 2 meses. Y entonces, aunque estaba rodeado de los compañeros, los muchachos en la habitación, me toca nuevamente vivir que la esperanza, al igual de tanto paciente, que vamos a vencer. Y que entonces la oración, la Eucaristía, la comunión, te toca solo. Entonces, pues como que es un signo de uno mantener el gozo de la esperanza en medio de las circunstancias adversas. Y entonces quiero cerrar con esta experiencia así a nivel de vida, invitándole también a que no importa la realidad que estemos viviendo, que nos toque pasar, hay que seguir abriéndonos a la esperanza, pero una esperanza que no siempre tú las ves, sino una esperanza que tiene que vivirla, que tiene que experimentarla en medio de la frustración, de la soledad, de la impotencia, y entonces en ella tiene que mantener esa alegría, ese gozo. ¿Y por qué es el gozo? Cuando hay alegría tú lo manifiestas, lo brincas, lo saltas. Cuando hay gozo es algo como que se constituye en tu modo de vivir, en tu modo de ser en el día a día. Y por eso hablo del gozo de la esperanza. Desearle buen descanso, desearle buen estar en los brazos del Señor
e invitarle también a recibir la bendición, pedir que ese Padre de amor y de misericordia, que en su Hijo nos ha dado un signo de esperanza, fortalezca el gozo y la alegría. Y el Señor esté con ustedes. Y con su Que ese espíritu. Padre de amor y de misericordia les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buen descanso. Amén. Igual. Buenas noches. Buena. Señor, ahora puedes abrir tu cámara para Buena que le des un alegría. saludito al Padre Cristian. Así es que